de desprendimiento, de intercambiar ideas, de mejorar las que nosotros tenemos o las que otros grupos tengan, ¿no? Ahí se tiene que imponer el diálogo. Hay un tema que se ha discutido mucho en el último Congreso y también es un tema que la gente tiene mucho interés. ¿Qué es lo que va a plantear usted o qué plantea dentro de su plan de gobierno en el Sistema Nacional de Pensiones, por un lado, y el sistema privado de pensiones? Se habló en algún momento de hacer un solo sistema de pensiones. Sin embargo, el señor, por ejemplo, en el caso del señor Castillo, lo que se menciona es la posibilidad progresiva de desaparecer el sistema privado de pensiones. ¿Qué plantean ustedes? Porque algo se está esperando en cuanto a una reforma y a una reestructuración del sistema de pensiones. Se tiene que hacer una reforma integral, ¿no? Tenemos 4 sistemas, vamos a decirlo así. Pensión 65, la ONP, las AFPs y el sistema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, cada una de ellas tendrá que ser mejorada. Por ejemplo, en el tema de la ONP, la rigidez que existe en el sistema de exigir que se cumpla con los 20 años de aportes, y si el trabajador solamente contribuyó con 17 años, no recibe nada, me parece que es absolutamente injusto. Y eso es algo. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, pues tendrá que evaluarse para que reciba una pensión de acuerdo a la proporcionalidad de años con la que la persona ha contribuido. Con referencia a las pensiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hay una demanda pendiente en el Tribunal Constitucional. Desde Fuerza Popular ayudamos para que exista una nivelación, porque había una discriminación en las pensiones de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, nuestro compromiso es mantener esta nivelación y entiendo que hay algunos sectores todavía que les falta complementar. Con referencia a las AFPs, lo que tenemos también que hacer es bajar los costos de las comisiones, ver de qué manera se puede lograr mejores rentabilidades, y si es que hubiese algún abuso, porque creo que lo que hace falta en nuestro país es mayor fiscalización, y eso ha generado, ¿no?, que se genere mucha desconfianza por parte del sector privado. ¿Fiscalización de qué? ¿De las AFP? ¿O el cobro de comisiones? Yo diría de todo el sector, ¿no? Por ejemplo, en el tema minero, sí, ¿no? Hay empresas mineras que elaboran bien, pero hay otras que no, que están dañando el medio ambiente. Pero justamente porque ¿cuáles? Porque por un lado tenemos el planteamiento del señor Castillo que habla, no sé si de nacionalizar o de expropiar mineras específicas, pero también capta la atención de la gente cuando dice, no, le vamos a pedir a las empresas que el 70% de sus utilidades queden en el país y el 30% se lo lleven, no al revés. Entonces, lógicamente, la gente que está al otro lado dice, uy, esto es maravilloso porque no van a poder hacer lo que están haciendo ahora. Entonces, ¿qué cosa se debería hacer respecto a lo que se viene trabajando hoy? Primero, somos un país minero y tenemos que seguir siendo un país minero, pero teniendo la posibilidad que las comunidades también se desarrollen. O sea, ¿qué cosa plantean ustedes en ese sentido? Tiene que haber una armonía entre la actividad extractiva y la agricultura. El gran problema que existe en todas estas zonas de influencia, primero, es el acceso al agua, ¿no? Y la gran preocupación de nuestros hermanos agricultores es que ellos consideran que las actividades extractivas le hacen daño al medio ambiente y se preocupan con toda razón del acceso al agua. Por eso lo que nosotros hemos planteado es priorizar el agua, primero para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura, la ganadería, y luego para las actividades extractivas. Y tiene que haber una supervisión y fiscalización constante, y si hubiese alguna ¿Fiscalización del Premerato? ¿Fiscalización de dónde? ¿Del ministerio correspondiente, de Energía y Minas? ¿Fiscalización ¿En qué niveles estarían esas fiscalizaciones? Sí, es que tiene que haber en todos los niveles, Mónica, porque están también los general, yo lo que pido es aterrizar la cosa, ¿no? Porque la gente que está escuchando dice, bueno, pero también hemos escuchado que iban a fiscalizar y no lo han hecho nunca. O sea, me pongo en el zapato de la persona que está viendo esta entrevista. Entonces,
¿En qué niveles sería esa fiscalización? Sobre todo el Ministerio del Medio Ambiente, que es a quien le corresponde, ¿no? Y tiene que haber una actitud también mucho más proactiva por parte del Ministerio de Agricultura, que en los últimos años han dejado abandonados a los hermanos agricultores. Yo he estado el día de ayer en un recorrido en la que he estado en Pasco, ¿no? En Oxapampa, en Junín, he estado en Chanchamayo, en Satipo y en Tarma. Y los hermanos caficultores, lo que necesitan ellos, porque ellos han sido triplemente golpeados por el abandono del Estado, por la pandemia y por la roya amarilla que sufrieron en el año 2018. Entonces tenemos que hacer un cambio y anular, por ejemplo, las multas, los intereses en sus créditos, llevar semillas mejoradas, darle capacitación técnica, la construcción de reservorios, canales de irrigación, ayudarlos en su certificación, en la búsqueda de mercados al extranjero, porque producen un café maravilloso, ¿no? Sí. Entonces, ese cambio de actitud tiene que haber. Permítame cambiar de tema. Usted en la primera vuelta, y fue clara, en 2 oportunidades lo dijo que iba a indultar a su padre. En esta segunda vuelta ya no le he escuchado. Quiero saber si se reafirma en eso y en todo caso, ¿por qué lo haría o si ha cambiado de opinión? Sí, en el año 2016 yo señalé que la libertad de mi padre se iba a buscar a través de la vía legal y constitucional y no a través del indulto. Sin embargo, después de tantos años y yo misma, después de haber estado injustamente en prisión, he recapacitado en mi postura. ¿Se equivocó al usted decidir que su padre no tenga un arresto domiciliario, que estaría en casa desde ese momento y más bien tomar una actitud completamente distinta como la que me la menciona? No, porque ni él mismo estaba de acuerdo con esa posición. Pero hoy, iniciando la primera vuelta, me preguntaron sobre cuál era mi postura y yo me ratifico, estoy a favor del indulto de mi padre. ¿Y de llegar al poder lo haría? Sí, cumpliendo con todas las normas, las exigencias y los plazos, sí. Hay un tema que está también vinculado a su propia investigación, Keiko. Un buen compromiso de Keiko Fujimori, estando en la situación en la que se encuentra, en una segunda vuelta, de llegar al poder, ¿usted podría señalar que continúa la investigación a pesar de que si usted llega a ser presidente de la República estaría protegido durante los 5 años? Entiendo que hay un debate al respecto. No soy abogada y eso lo tendrá que determinar los Pero usted, especialistas. se lo pregunta a usted. Sí, Mónica. Soy absolutamente respetuosa de la división y la independencia de los poderes. Soy absolutamente respetuosa de las investigaciones que he tenido a lo largo de todos estos años. Y creo que mi mejor forma de demostrar ese respeto que yo tengo por el sistema de administración de justicia y del Poder Judicial es que 3 veces me han detenido. Las 2 últimas, además, yo sabía que eso iba a ocurrir y me he entregado. Ese es mi absoluto respeto y confianza en el sistema, porque soy y me considero inocente, pero sabiendo eso, fui y me entregué. Y estas prisiones preventivas luego fueron corregidas por instancias superiores. Bueno, hace muy poco usted ha presentado una queja contra Domingo Pérez, ¿no? No, hace un mes la defensa presentó una queja y creo que cuando mi defensa considera que se han vulnerado mis derechos, la vía normal es presentar una queja al control interno. Y esto ocurrió hace un mes cuando ella así me lo señaló. Le dije, bueno, nosotros no tocamos estos temas a través de los medios de comunicación, utilizamos las vías institucionales y eso es lo que ella realizó. Pero usted se compromete a dar todas las facilidades de llegar a la presidencia para que siga la investigación. Por supuesto, y así lo he señalado incluso en un debate. Esto queda grabado. ¿Quién financia su campaña hoy? Porque yo creo que es lícito preguntar después de toda la discusión y toda la investigación alrededor de los financiamientos de campaña, y lo haré con todos, o sea, con el adversario también. ¿Quién le está financiando su campaña? Sí, ha salido, está en la página web de la OMPE, entiendo está en la de todos los partidos políticos. La campaña en estos momentos, la franja electoral, la financia el presupuesto público, ¿no? Todo lo que se refiere a los spots. Le pregunto y en la por una cosa específica, sí. El señor Joaquín Ramírez. No, el señor Joaquín Ramírez no financia nuestra campaña. Entiendo que hay un familiar de él que ha sido precandidato nuestro, pero que no logró ser candidato, él no fue considerado
y entiendo que está prestando una camioneta. Eso es, digamos, el aporte en especies que él ha hecho, ¿no? El préstamo de una camioneta. Culminada la campaña, se le devolverá y se le agradecerá por este apoyo. Nuestra campaña, en primera vuelta, hemos tenido un gasto más o menos de 45.000 o 50.000 soles, sobre todo apoyada por los diferentes militantes y autoridades que tenemos en nuestro partido. ¿Cuál es, digamos, en el recorrido que usted ha empezado, dónde ha encontrado que es más complicado comenzar a arañar votos? Porque yo decía, usted lo que tiene que hacer es ver en cada región la posibilidad de hacerlo. Incluso en Lima, dentro de las encuestas que se han conocido, no está muy lejos del candidato Castillo, lo que llama la atención. Por eso yo empezaba esta entrevista preguntándole a usted si la campaña es con usted misma o efectivamente lo que le falta a usted es llegar a esos bolsones que antes probablemente llegó el fujimorismo y que está buscando algún tipo de respaldo o alguna seña de parte suya en términos concretos, decir, esta no nos va a fallar o sí nos va a fallar, en fin, no lo sé. Voy a intentar llegar a todo el territorio nacional. Bueno, Junín es la región donde el señor Vladimir Cerrón ha sido gobernador 2 veces, ¿no? Bueno, y ahí hemos estado el día de ayer. Yo tengo que hablarle a todos los peruanos, a los que votaron por mí, a los que todavía no tienen su voto decidido, a los que han anunciado su voto viciado, y también a quienes han optado por mi contrincante. Nosotros optamos por no dividirnos, optamos por buscar la unidad de todos, optamos por mirar hacia el futuro, por generar espacios de crecimiento, por controlar la pandemia y por devolverle la confianza a los peruanos, porque hay mucha desesperanza. Mi mensaje final en este tema, Mónica, yo he estado más de 16 meses en prisión, más de 480 días injustamente alejada de mi familia. Y son esos momentos tan difíciles en los que, por supuesto, me acerqué mucho a Dios y he reflexionado, he recapacitado, me ha permitido entender que hay cosas que hice mal, hay cosas que pude hacer mejor, pero sobre todo me ha permitido levantarme con más fuerza. Y eso es también lo que yo quiero transmitir. Fuerza, fe y esperanza que los peruanos unidos vamos a salir adelante de esta pandemia y de esta crisis económica. ¿Por qué quiere ser presidenta de la República? Y esta es la tercera oportunidad que usted lo intenta. Yo el año pasado, Mónica, anuncié una pausa en la política. Lo conversé con Mark y con mis hijas. Y en el medio de la pausa pidieron nuevamente la prisión preventiva y me entregué, fui, regresé al penal y luego vino la declaratoria de emergencia y la pandemia. En esa situación tan difícil y veía y escuchaba las noticias de la situación tan dramática por la que estaba atravesando nuestro país y nuevamente me cuestioné yo misma. Si debía, ¿qué cosa se cuestionó usted? Si debía continuar con mi pausa o por lo menos intentar dar una propuesta, intentar ayudar a nuestro país frente a esta tragedia sanitaria. Recuperé mi libertad los primeros días de mayo y semanas después que la sala de apelaciones autorizó, pude conversar con Mark y ya luego en conjunto con mis hijas y nos hicimos ese planteamiento. Si es que en el medio de este dolor yo me mantengo indiferente o por lo menos intento contribuir con ideas, con un plan de gobierno, con un equipo, sin saber siquiera, y yo he empezado de abajo en esta primera vuelta. ¿Usted se sorprendió al verse en segunda vuelta? Porque le han facilitado el hecho de que en la derecha se haya fragmentado el voto. De lo contrario, usted probablemente no estaría en segunda vuelta. Recibo con mucha humildad estos votos de confianza que la población me ha dado y me ha colocado por tercera vez en una segunda vuelta. Soy consciente que tengo todavía mucho camino por recorrer, muchos corazones por abrir, muchas explicaciones que dar. Soy un ser humano, he cometido errores, sin duda,
pero de eso también he aprendido. Y mi objetivo, Mónica, es, y sé que tengo una responsabilidad histórica de reconciliar a nuestro país y sobre todo de sacarlos de esta tragedia que tanto nos está afectando. ¿Por qué se cree capaz usted de hacer eso? Yo sé que sola no voy a poder, Mónica, y ese es el mensaje que también he querido dar días atrás. Esto ya no se trata de mí. Esto no es una pelea tampoco entre el señor Castillo y Keiko, no. Esto se trata de todos los peruanos y yo voy a necesitar del apoyo de todos. Soy consciente que tengo que convocar a los mejores. Pero tampoco se puede poner, digamos, en una postura de salvador el país. Es decir, lo que quiero decir es que las limitaciones que puedan haber por su propia historia y por sus propias características nos enfrenta a una circunstancia de esta naturaleza y finalmente... Ahí es donde cabía mi pregunta, es ¿por qué quiere ser presidente de la República? Porque siente que usted lo puede hacer mejor o siente evidentemente que está colocada en una circunstancia determinada y que hoy el país tiene que decidir probablemente entre dos candidaturas no deseadas. Tengo 20 años en política. Hemos formado un partido hace 11 años atrás, con errores, con aciertos. Tenemos una organización, pero sé que tenemos que convocar a muchas más personas. Siento que tengo la capacidad, pero también tengo que reconocer que yo sola, vuelvo a repetir, no voy a poder lograr primero recuperar la confianza de los peruanos y por eso mi convocatoria en el equipo del plan de gobierno se convocó a Fernando Rospigliosi, que es un gran crítico del fujimorismo. Nos sorprendimos al verlo ahí. Convoqué a Nano Guerra García, que conoce mucho el emprendimiento y ha sido un crítico mío. Al doctor Bustamante, a quien no tenía el placer de conocer, pero lo había escuchado en sus entrevistas sobre su defensa de las pruebas moleculares. Patricia Juárez, que conoce los temas de vivienda y titulación. Entonces, eso es lo que yo presento a nuestro país, un equipo con experiencia, pero lo que me corresponde ahora es tener un equipo mucho más amplio, un plan que antes se llamaba Rescate 2021, ahora un plan enriquecido con ideas que vendrán de otros partidos políticos y sobre todo un compromiso con mi país. Y ese compromiso primero empieza por mí. Me dicen en este momento que en la encuesta de CPI, que es la última que se ha presentado hace unos minutos en Panorama, el señor Pedro Castillo tendría 35.5% y usted 23.1%. Digamos que todavía hay una diferencia sustancial y ahí también quiero que vaya mi pregunta en el sentido, hay gente que dice que va a votar viciado, que va a votar en blanco porque se le caería la mano si vota por la señora Fujimori y definitivamente tiene miedo de votar por el señor Castillo. Entonces, hacia ese grupo humano, digamos, usted tiene que apelar y convencer para lograr acortar distancias. Sí, le agradezco las cifras que nos da. Sí, efectivamente estamos abajo, 12 puntos abajo. Cada encuesta es diferente, pero... El porcentaje más o menos es parecido al que presentó inicialmente Ipsos. Ipsos, ¿no? Sí. Bueno, estas son las cifras con las que empezamos la segunda vuelta. De aquí lo que nos corresponde es ir hacia adelante. Entiendo que hay muchas personas que han recibido estas cifras con nerviosismo, ¿no? Yo les pido tranquilidad, calma. Esta campaña recién empieza. Y me corresponderá, Mónica, en estas 6 semanas que nos quedan, pues generar esos espacios de credibilidad y de confianza justamente a las personas que piensan votar en blanco o que piensan viciar su voto. Y yo creo que acá lo importante es que no se vicie el voto. Yo creo que lo que hay que hacer es optar por cuál es el Perú que nosotros queremos de cara hacia el futuro y de cara hacia el bicentenario. Yo he escuchado a muchos jóvenes en una postura absolutamente resistente a votar por Keiko Fujimori, más allá de la circunstancia. ¿Usted qué tiene para proponerle a los jóvenes? Hemos empezado hablando del tema del antivoto, hemos empezado diciéndole en la pregunta que ese probablemente va a ser su mayor esfuerzo
Y si lograra penetrar ahí, probablemente va a tener la oportunidad de recortar distancias. Pero son los jóvenes los que han salido a la calle, los que han, digamos, luchado contra lo que ha ocurrido en el Congreso y el avasallamiento. Y todo eso es lo que hoy hace que un joven diga, ¿cómo voy a votar por Keiko Fujimori? Sí, yo lo que siempre he pedido es que se me escuche. Y creo que en la primera vuelta, por lo menos un sector me ha ido escuchando. Inicié la campaña con 3 o 4% y fui poco a poco avanzando. Yo lo que pediría es eso, ¿no? Que se me dé la oportunidad de explicar, de contar mis propuestas. Y yo sé que lo que los jóvenes necesitan, sobre todo en estos momentos, es trabajo y es educación. Nosotros hemos planteado la importancia de la educación técnica, pero también sobre mantener la calidad de la educación universitaria. Lo he señalado y lo vuelvo a repetir, vamos a ser muy respetuosos. O sea, proteger la SUNEDU. Vamos a ser muy respetuosos de la institucionalidad y de la autonomía de la SUNEDU. Y en las reformas que podrían plantear dentro de la Constitución, ¿hay alguna reforma dentro del capítulo económico o ninguna? ¿Usted considera que sigue vigente del año 93 todo lo que hasta el momento, en algunos casos efectivamente nos ha traído algún tipo de crecimiento, pero no nos ha traído desarrollo? O sea, ¿qué plantean ustedes en términos económicos vinculados a que prosiga de alguna forma el crecimiento económico después de una pandemia, pero también llegue al desarrollo? Porque ese es el tema medular. Por eso la gente dice, bueno, ¿a dónde me voy? Yo quiero cambiar algo, porque de esta manera no puedo seguir viviendo. Nosotros lo que planteamos es combatir la pobreza. El contrincante plantea combatir la riqueza. Y lo que tenemos que generar para que los motores del crecimiento se reactiven, primero tenemos que entender que la economía depende un 20% de la inversión pública y un 80% de la inversión privada. Entonces lo que tenemos que hacer es generar los espacios de confianza, sobre todo a los emprendedores, al sector informal que ha sido tan golpeado en esta pandemia, Mónica. Entonces, Usted no cree en las cuarentenas, ¿no? Lo ha dicho. Sí, yo no creo en las cuarentenas. Yo creo que las cuarentenas lo que han hecho es destruir nuestro sistema económico, ha destruido los bolsillos de millones de familias y ha destruido millones de puestos de trabajo. Cambios se pueden hacer, Mónica, nosotros podemos debatir muchas cosas. No, pero claro, pero aquí es lo que propone, sí, ¿no? Porque la gente, literalmente hay gente que se está muriendo de hambre. Así es. Entonces, ¿qué cosa nosotros proponemos? Es una diferencia y un cambio en la forma como se tiene que gestionar y hacer las cosas. Por ejemplo, en el tema de los emprendedores, tenemos que dejar, y eso lo hemos visto en plena pandemia, cuando se perseguían a los ambulantes y se les arranchaba las cosas o a las bodegas, no solamente se les multaba, se les cerraba. Creo que ese cambio de chip tiene que haber. No tenemos que perseguir la informalidad, sino tenemos que construir formalidad. Para eso planteamos a las MIPES, ¿no? A la micro y pequeña empresa, los 2 primeros años de vida, 0 impuestos. Y luego, de manera progresiva, irán contribuyendo con el Estado. 0 en licencias, ¿no? Cuando una empresa se crea, tiene que pagar licencias en los ministerios, en las municipalidades. Eso, sobre todo, en el medio de esta pandemia, se tiene que eliminar de manera temporal para poder darle un mensaje claro a los pequeños emprendedores. Y la otra cosa importante es que las compras del Estado, un 40%, estén destinados justamente a los pequeños emprendedores. Aquí hay 2 grandes diferencias de visión que tenemos con el contrincante. El contrincante, que además señala que su visión es el comunismo no cree en la propiedad. Como comunista, pero, bueno, pero el ideario... Así es, y su plan de gobierno está ahí, ¿no? El comunismo no cree en la propiedad. Entonces,
aquí también hay otra diferencia. Nosotros creemos en la propiedad. Y aquí hablo a los bodegueros, a las familias que están esperando su título de propiedad. Vamos a repotenciar el COFOPRI porque vienen años esperando sentir esa seguridad jurídica para que con su título puedan pedir un préstamo. Ahora, si nuestro apoyo a los emprendedores, sí, nuestro respaldo a los trabajadores, a los hermanos agricultores. Si uno hace un recuerdo, un flashback en la época del fujimorismo de su padre, hubo una liberalización y esto generó mucha informalidad, por ejemplo, en el transporte y en otros rubros. Hoy tenemos prácticamente 80% de informalidad. Todos los gobiernos que han accedido han dicho hay que motivar para que la gente se formalice, pero lógicamente después de una pandemia hay mucho más informalidad. Entonces, verdaderamente, ¿qué vendría después, ¿no? A la hora de buscar una motivación para formalizar a la gente que trabaja en esas condiciones, que son condiciones precarias, ¿no? Bueno, hace 20 años que el fujimorismo no ha sido gobierno. Pero recuerdo claramente, porque yo ya era periodista en esa época, y entonces se liberalizan y, por ejemplo, el transporte se volvió un caos después de esa liberalización y nunca cambió. Yo creo que en los años 90... Quizá usted estaba muy joven. No, en el año 90 tenía 15, ¿no? Okay. O sea, ya por lo menos podía entender perfectamente cómo funcionaba nuestro país. Pero en el tema del transporte, yo justo he tenido reunión con diferentes gremios y diferentes dirigentes. Sin duda, hay que apoyarlos en la formalización, pero lo que siente el sector formal, ¿no? En los diferentes sectores, que solamente se les fiscaliza o se les multa a ellos. Lo que tenemos que hacer es construir grandes espacios para que los informales también puedan participar, contribuir. Pero una de las grandes preocupaciones, y por eso hubo un paro hace algunas semanas atrás, es analizar por qué nuestro país tiene el precio del combustible más alto de la región, ¿no? ¿Por qué el impuesto selectivo es tan alto? Y ahí también tiene que haber una investigación, porque por la construcción de la planta de Talara que nosotros hemos apoyado, no pueden pagar pato todos los transportistas de nuestro país, y eso es algo que tendrá que investigarse. Muy bien, Keiko, podríamos seguir conversando, vamos a tener ojalá la oportunidad. Una pregunta final, ¿usted va a acceder a los 4 debates que está planteando el Jurado Nacional de Elecciones? Uno de los candidatos a vicepresidentes, el otro de los planes de gobierno y 2 debates con el señor Pedro Castillo, su adversario. Sí, para mí todo debate es una gran oportunidad y espero ahí poder debatir e intercambiar ideas con el contrincante, el señor Pedro Castillo. Muy bien, le agradezco mucho. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Punto Final.